Muy bien, hemos visto hasta el momento la posibilidad de compartir recursos desde un servidor que consisten en el compartir el procesador, la memoria y se realiza mediante la ejecución de una aplicación que vimos. Tenemos posibilidades de ejecutarlo en forma remota mediante el protocolo de SSH. El caso de necesitar una interfaz gráfica mediante el añadido de la opción "-x mayúscula a SSH nos permite desviar el flujo de la salida gráfica desde el servidor hacia el cliente. Ahora, en este caso necesitábamos conocer el comando que lanza la aplicación gráfica. ¿Qué pasa si lo que quisiéramos compartir es en realidad el escritorio, la pantalla que veríamos si estuviéramos sentados en el otro equipo? Todas estas técnicas son técnicas de compartir escritorio. El protocolo BNC es uno de los protocolos más utilizados para compartir escritorio y en las distintas distribuciones desktop de Linux suele venir preinstalado eh, el servidor para compartir el escritorio y el programa que actúa de cliente para llegar a aquel servidor. Dependiendo de la versión de GNU Linux que estamos corriendo, lo encontraremos en distintos lugares. Vamos a ir recorriendo eh, algunos y vemos cómo se lanza el servidor y cómo se accesa en forma remota. El protocolo entonces es BNC. En el caso del sistema Ubuntu, vamos a encontrar la posibilidad de compartir nuestro escritorio buscando la opción de compartición del escritorio. Y vemos que al escribir escritorio también nos aparece el nombre del que será el programa que actuará de cliente. El mecanismo es el siguiente. En el programa que hace de servidor, configuramos la opción de permitir que otros vean el escritorio actual. Es el mismo escritorio que veríamos si estuviéramos sentados frente a este dispositivo. Si especificamos que vamos a permitir controlar el escritorio, las otras personas podrán interactuar con su teclado y mouse como si estuvieran gestionando el teclado y mouse local. Podemos decidir permitir o no el acceso en forma individual mediante una confirmación o mediante la distribución de una contraseña. En este caso no le vamos a poner nada, vamos a jugar con las opciones más básicas. Y sí, vamos a pedir que nos muestre un icono cuando haya alguien conectado mirando nuestro escritorio. Simplemente con ese parámetro, en otra estación de trabajo, podemos buscar un cliente del protocolo BNC. Y en el caso de Guaira lo encontramos como el visor de escritorios remotos. Vamos a especificar la dirección. Fíjense que este visor de escritorio remoto soporta más de un protocolo. Vamos a comenzar con BNC y mi equipo se llama DSK Ubuntu. Por lo tanto, puedo ponerle el nombre, como es una estación de trabajo de Ubuntu, eh, debería funcionar abajo y resolver la dirección en este formato. Especificamos conectar y tenemos aquí
nuestro escritorio remoto. A ver. Por algún motivo está funcionando, pero no estamos viendo el escritorio, porque está conectando, pero no estamos viendo el escritorio. A ver si lo escalamos. Vamos a desconectar y vamos a probar desde otro cliente. Vamos a probar un cliente desde Xubuntu. En este caso no tenemos, en la versión recién instalada, no tenemos ni cliente ni servidor. Vamos a instalar primero el cliente para ver el servidor. Y una vez que está instalado, el cliente se llama VNC Viewer y mi DSK punto local. Bien, el problema pienso que está en el servidor. Estamos utilizando este servidor que viene dentro de Ubuntu de compartir escritorio, que aparentemente no tiene tanta compatibilidad con los otros clientes. Por lo tanto, vamos a desinstalar este servidor y vamos a instalar X11 VNC, que es la opción más segura para asegurarnos de que los clientes no van a tener problemas en visualizar este servidor de VNC. Si nos conectáramos solamente entre Ubuntu con Unity, probablemente utilizando la opción de compartición de escritorio funcionaría sin problemas. El asunto es que todos comparten el mismo protocolo, lo que cambian y que por ahí hace diferencia entre sistemas operativos es la implementación. Pero con X11VNC vamos a tener el mismo efecto de compartir el escritorio. X11VNC y ahora tenemos nuestro servidor que está escuchando y compartiendo. Fíjense además que nos da una información del puerto en el que está compartiendo el escritorio. Y además nos dice el número de escritorio. Esto es una información que vamos a aprovechar luego. Volvemos a nuestro cliente. Y ahora seguimos experimentando problemas. A ver. Puede ser también nuestra versión de Unity. Vamos a cambiar el servidor. Vamos a abandonar un momento Ubuntu Desktop. Y vamos a concentrarnos entre Wayra y Xubuntu. Bien, Wayra ya viene con X11VNC preinstalado. Fíjense que aquí tiene el servidor de X11VNC. Le especificamos el puerto en el que vamos a iniciar el servidor.
ok. Luego especificamos que vamos a aceptar conexiones. Podríamos indicar si vamos a compartir la conexión entre varias personas viendo el escritorio. Imagínense un caso en el que ustedes no tienen un proyector en la sala y desean que múltiples clientes se conecten a un solo servidor para ver entre todos la misma pantalla. Esa sería la opción compartida. En ese caso les convendría que los clientes solamente pudieran ver y no interactuar. Está funcionando nuestro cliente y nuestro equipo se llama prueba nombre.local. Vamos a ver entonces nuestro VNC Viewer y ahí está. Bueno, aparentemente algo de la versión de Ubuntu con Unity hace que no haya buena transferencia de la pantalla mediante VNC y teníamos esas pantallas negras, pero podemos verificar que el protocolo se usa de esta manera en la conexión cliente-servidor. En este caso estamos viendo la pantalla y cada manipulación que hacemos, por supuesto, se está reflejando. Miren, podemos ver que la interacción es como si estuviéramos frente al equipo remoto. Si deseamos desconectar los clientes, bueno, podemos desconectarlos en forma individual o manual. Y vamos a instalar aquí también X11VNC. Este protocolo VNC es un protocolo que está implementado en versiones también para Windows, por lo que podemos también ver cómo funciona compartir un escritorio entre Windows y Linux. Mientras inicia e instala VNC X11VNC. Veamos que dentro de los sistemas Windows podemos correr VLC, VNC. Es una implementación libre. Hay muchas implementaciones de VNC, algunas son comerciales, tienen más o menos opciones. Vamos a probar TypeVNC. Yo creo que es de 32 bits. A ver. Una vez que lo ejecutamos, seguimos los pasos del instalador. Vamos a instalarlo con la opción típica. Fíjense que el protocolo VNC utiliza, como todo programa cliente-servidor, un puerto. Por lo tanto, cuando trabajemos
desde Windows y convertamos a nuestro Windows en un servidor de VNC, habrá que agregar una regla para permitir que pase el puerto 59000. Bien, vamos a especificar que quien quiera conectarse a nuestro equipo tiene que poner una contraseña. Puede ser una contraseña distinta a la del usuario que ingresa a sesión, pero yo le voy a poner usuario admin y una cuenta de administración. Vamos a dejarlo así. Con esto tenemos un servidor de VNC en nuestro Windows y vamos a ver si nos instaló el cliente también para ver. VNC y tendremos aquí el visor. Primero vamos a comenzar conectándonos a nuestro X11 VNC. Recuerden que fconfig, la IP es la 192.168.1.118. Desde un Windows hacia un Linux no voy a poder poner el nombre de el equipo .local. 118 y me conecto. Estoy manejando desde mi sistema Windows una estación de trabajo que tiene Linux y podría correr cualquier aplicación como si estuviera sentado frente a aquel equipo. Esta es una forma más de compartir recursos dentro de la red. Vamos a probar la forma inversa. En nuestro Windows tenemos la IP 111. Fíjense que el server además nos dice cuál es la IP que estamos utilizando. Le habíamos puesto como contraseña usuario. Vamos a dejar funcionando y ahora desde nuestro Linux vamos a probar con VNC Viewer. Nos pide la contraseña y ahora, al revés del caso anterior, desde nuestro Linux estamos administrando un Windows. Los sistemas Microsoft, además del protocolo VNC, utilizan un sistema propio que se llama RDP, Remote Desktop Protocol. Ese protocolo necesita que sea lanzado en el sistema Microsoft el servidor y se conoce como escritorios compartidos. Deben buscar la compartición de escritorio, activarlo. No lo vamos a ver ahora, pero sepan que es una alternativa al protocolo VNC dentro de los sistemas Microsoft. Y nos queda por ver cómo conectar desde Android. Veamos. Bien, en un sistema Android instalamos el visor de VNC. En este caso estamos probando Android VNC, que es un software libre. Al ejecutarlo nos va a pedir seguramente crear una nueva conexión.
Vamos a ponerle que se conecte a nuestro Xubuntu sin contraseña. El puerto es importante porque va a indicar que nos estamos queriendo conectar al escritorio 0 y la dirección. La IP de nuestro Xubuntu era la 118. Tengo que lanzar nuevamente el servidor. Acá especificamos cuántos colores vamos a utilizar para la conexión. Esto es una información importante cuando las conexiones son lentas. Y con esto le pedimos conectar. Bien, tenemos entonces en nuestro Android el cliente de VNC que nos permite manipular un escritorio remoto que podría ser un Windows o un Linux. Fíjense que se ve bastante feo porque cuando hice la conexión, vamos a ver, desconectar. Vamos a aumentarle más colores y vamos a volver a lanzar el servidor. Si Si no queremos estar lanzando el servidor cada vez que un cliente se desconecta, podemos utilizar el parámetro forever. Vamos a conectar una vez más. Y ahora tenemos una calidad un poquito mejor. A ver, en 24 bits se ve ya como si estuviéramos frente al otro equipo, pero este tipo de conexiones con tanta cantidad de colores lo que hace es imponer una carga muy alta sobre la red. Por lo tanto, tienen que tener cuidado cuando hacen conexiones de utilizar la cantidad justa de colores que les permita realizar la administración remota gráfica que pensaban realizar. Ese fue entonces el visor de VNC Android VNC. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando en realidad queremos que una persona esté sentada frente a la estación servidora y uno o más clientes se conecten y tengan un escritorio propio sin interferir con el escritorio de quien está sentado en el servidor? Si utilizamos VNC dentro de Linux, tenemos la posibilidad de generar lo que se conocen como escritorios virtuales. Estos escritorios virtuales se van numerando desde 0, 1 en adelante, dependiendo del número de escritorio que queremos crear. Y es ahí en donde se produce la verdadera acción de compartir los recursos, ya que podemos tener un equipo servidor con muy buena cantidad de recursos en cuanto a procesador y memoria y múltiples clientes de menos recursos que se conectan a este servidor para poder correr todas las aplicaciones gráficas que funcionan aquí. Vieron hace un momento que podíamos correr
el visor de VNC desde otros sistemas GNU Linux, desde Android o desde Windows. Para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es instalar en los en el programa que va a ser de servidor, ya no el X11 VNC, sino el VNC Server. VNC Server va a funcionar creando escritorios virtuales, y cada uno de esos escritorios virtuales va a ser invisible para el resto de los usuarios. Una vez que está instalado, se crean estos nuevos escritorios virtuales con VNC Server. Si lo ejecutamos sin parámetros, nos va a pedir una contraseña, que va a ser la contraseña de acceso para este escritorio virtual. Vamos a ponerle V corta. Bien, no me dejó. Ubuntu. Si quiero especificar una contraseña para un modo de View Only, le voy a poner que no. Y me indica que acaba de crear un escritorio número 1. Fíjense, es el nombre del equipo, 2.1. Y si prestamos atención a los puertos que están escuchando en este equipo, vamos a ver que ya no es el puerto 59000, sino que es el puerto 5900, sino que es el 5901. Y por cada nuevo escritorio que vayamos lanzando, fíjense, me crea un nuevo puerto. Bien, entonces tengo mi equipo que tiene buena cantidad de recursos ejecutando dos escritorios virtuales. Desde mi Android puedo crear una nueva conexión al escritorio 1, password, habíamos dicho Ubuntu, y ahora vamos a especificar según el puerto el escritorio. Vamos a ponerle con 256 colores y pedirle que se conecte. En este caso estamos conectando a un escritorio que no tiene administrador de ventanas. Mejor dicho, que no tiene administrador de escritorio. Tiene solamente un gestor de ventanas. Por eso vemos solamente la X. Vamos a... Incluso podremos conectar desde nuestro mismo anfitrión. Fíjense. Ahí estaríamos conectando al segundo escritorio virtual. El sistema de VNC Server requiere que le especifiquemos la configuración del gestor de escritorios. Vamos a probar lo mismo. Vamos a hacer así. Vamos a cancelar estos clientes. Y vamos a terminar los escritorios que creamos recién. Con esto cerramos
el escritorio virtual 1 y el escritorio virtual 2. Y voy a abrir el Wayra. Vamos a darle un poco más de espacio. Recuerden que Wayra viene con el X11 BNC preinstalado, que es el que permite compartir el escritorio que estamos viendo solamente. Para crear escritorios virtuales necesitamos instalar Tagged BNC Server. Esta posibilidad de múltiples escritorios virtuales no la tenemos si corremos el servidor en Windows. En cambio, en Windows, si utilizan RDP, sí pueden crear escritorios virtuales siempre y cuando utilicen un sistema operativo de tipo server. Solamente esos sistemas operativos de tipo server en Windows admiten que el protocolo RDP tenga escritorios virtuales. Bien, en ese server vamos a especificar alumno para todo, sin clave, y lanzó el escritorio 1. Y deberíamos poder conectar. Alumno. Tenemos conexión al escritorio virtual 1. Estoy abriendo una aplicación y fíjense que en el escritorio real no se ve la aplicación que estoy abriendo en el escritorio virtual. Podemos lanzar tantos escritorios virtuales como permitan nuestros recursos. Voy a lanzar un segundo escritorio virtual. Este va a ser el segundo. Y ahora lo voy a conectar a la 103 desde mi Android. 103 se va a llamar escritorio 2 y la contraseña era alumno. Como es en el escritorio 2, el puerto es el 5902. Vemos que se conecte y tenemos un escritorio más. Por lo tanto, nuestro dispositivo estaría corriendo en este momento 3 escritorios. Uno sería el escritorio real y los 2 escritorios restantes serían virtuales que se están accesando desde los clientes remotos. Esa es entonces la propuesta de compartir recursos dentro de una red local cuando los recursos involucran interfaces gráficas. Bien, vamos a analizar algunos escenarios más que se pueden dar cuando queremos operar en nuestra red con VNC. ¿Qué pasa cuando lo que queremos hacer es una proyección de lo que está en una pantalla en varios escritorios virtuales y queremos automatizar esa conexión?
como vimos hace un momento, nosotros debíamos lanzar el X11BNC en el equipo que va a ser de servidor, y los clientes debían lanzar BNC Viewer para conectarse. Ahora, si nosotros ya instalamos nuestro servidor de SSH en las distintas terminales de nuestra red local, lo que podemos hacer es pedirle mediante SSH a cada uno de los clientes que ejecute BNC Viewer contra nuestro servidor. De esa forma lanzamos en los clientes el BNC Viewer sin tener que contarle a las personas cómo deben hacer para conectarse. Vamos a simular ese caso. Yo tengo este Android que lo voy a cerrar. Y tenemos nuestro Wayra. Nuestro Wayra va a ser el cliente. No, nuestro Wayra va a ser el servidor. Que de hecho ya está escuchando. Recuerden que habíamos dejado X11BNC corriendo, aceptando conexiones, y vamos a decir que sea compartido, que sea view-only, de forma tal que los clientes remotos que conectemos no desplieguen, no permitan la posibilidad de interactuar con mi escritorio, porque ese es un escenario en el que yo quiero solamente mostrar, ¿sí? Supongamos no tengo proyector y quiero mostrar mi pantalla. Con el X11BNC, ¿qué es lo que me queda por hacer? Me queda conectarme. Vamos a cerrar este viewer. Fíjense, los clientes remotos ni siquiera necesitarían tener una terminal abierta. Sí tengo que saber cuál es el equipo al que me estoy conectando. Xubuntu DSK. SSH Ubuntu arroba xubuntu dsk.local. Y como ya tenemos nuestra clave pública instalada, no nos va a pedir contraseña cuando ejecutemos SSH. Si lo que queremos será conectarnos desde el Xubuntu a nuestro mismo equipo, vamos a indicarle que tiene que hacer BNC Viewer. Vamos a ver si está instalado. Sí. BNC Viewer, ¿a quién? A prueba nombre.local 2.0 o nada, es lo mismo. ¿Y qué me está fallando? A ver, un segundito. Bien, lo que me estaba fallando era especificarle el display. Además de decirle la dirección a la que se tiene que conectar, tengo que especificar que el display del cliente de BNC sea el 0. Cuando hablamos del 0 siempre hablamos del display local. ¿Sí? Entonces repetimos la operación. Fíjense, yo tengo aquí mi Wayra y lo que hago es decirle que se conecte por SSH
que ejecute BNC Viewer a prueba nombre.local en el display 0. Las personas de la red no necesitaban tener la consola abierta y abrimos el BNC Viewer apuntando a nuestro propio servidor. Ellos están viendo nuestra pantalla, lo que estamos viendo, pero no tienen posibilidad de interactuar porque configuramos nuestro BNC con la propiedad de View Only. Como le pusimos Shared, podríamos conectarnos a cada uno de los servidores, a cada uno de los clientes de nuestra red, y todos verían la misma pantalla. Por supuesto, dependiendo de la red y de la conectividad, ustedes verán por ahí de hacer una distribución, de no conectar a todos. Por ahí cada 2 o 3 máquinas que compartan el escritorio permiten que los participantes de la clase vean lo mismo que ve el profesor en el monitor. Esa es entonces una propuesta para lanzar el visor de BNC aprovechando todo lo que hemos configurado de SSH y las claves públicas y privadas. Bien, como estarán sospechando, la herramienta de BNC es de muchísima utilidad para el soporte de usuarios remotos. Un caso muy común cuando ustedes administran redes con muchos puestos donde por ahí están físicamente alejados en la distribución dentro de los edificios, y conviene administrarlos en forma remota para poder desde una misma ubicación administrar uno o más equipos en forma simultánea. En ese caso, el equipo que debemos administrar debe estar corriendo el servidor de BNC y el cliente y nosotros estaremos corriendo el cliente, que es el BNC Viewer. Si el equipo al que queremos conectar dispone de un firewall, deberíamos asegurarnos que ese firewall permite el paso de las conexiones a los puertos 5900, 5901, etc. En el caso de esto van a ser todos el puerto 5900. Pero muchas veces no se da la situación en que las personas están en condiciones de desbloquear el paso del firewall. Como en la mayoría de los firewalls lo que bloquean es la conexión entrante desde el cliente hacia el servidor, pero no la conexión saliente, una forma que se puede utilizar es la siguiente. Podemos correr nuestro X11BNC diciéndole que se conecte a un visor remoto. Podemos tener nuestro servidor, nuestro cliente, perdón, en un modo de escucha, que va a estar escuchando, dicho sea de paso, en el puerto 55.500, y nuestro X11BNC, en vez de quedarse esperando a las conexiones entrantes, se va a conectar él al visor remoto. Por lo tanto, en Connect le vamos a decir cuál es la dirección del equipo a la que se tiene que conectar. Y el X11BNC encontró el BNC que estaba escuchando aquí y ya estamos administrando el equipo remoto.
Parece una conexión trivial cuando se da en este contexto, una red local donde todos pertenecen a la misma red y no hay problemas más que un posible bloqueo por un firewall. Pero ¿qué pasa cuando los equipos están detrás de un router que hace el trabajo de nateo? ¿O qué pasa cuando el equipo se encuentra en Internet? Desde Internet, para poder administrar un equipo en forma remota, tendríamos que realizar una serie de mapeos de puertos de 5900 en el equipo que hace NAT para que llegue al equipo que está dentro de la red. En cambio, si el router está haciendo NAT, podemos hacer una conexión inversa a un equipo que está afuera en Internet, escuchando en el puerto 5500, que es el puerto de VNC Viewer cuando se pone en modo listening. Esa es la forma de poder utilizar VNC desde detrás de un router que hace NAT, a establecer la conexión desde el servidor hacia el cliente, aunque parezca algo inverso. El que va a hacer después de servidor es el que se conectó al remoto. Bien, además del uso de VNC reverso para ese escenario en el que la administración la debemos realizar desde fuera de nuestra red local, pasando a través de un router que va a hacer un proceso de nateo, existe una solución comercial que hoy día es muy popular, que nos permite eh, resolver el problema con cierta facilidad. El asunto es que funciona de esta forma, funciona tercerizando el acceso. Nosotros realizaríamos la administración desde fuera de nuestra red y lo que vamos a hacer es dar intervención a un servidor remoto, a un servidor comercial que va a actuar de puente entre nosotros. El servicio se llama TeamViewer y funciona descargando una aplicación en los dos dispositivos que van a actuar tanto de cliente como de servidor, y cuando este programa inicia, lo que hace es conectarse con el servidor de TeamViewer. Todos los servicios que hemos visto hasta el momento eran servicios que nosotros podíamos utilizar sin intervención de terceros, solamente nosotros gestionando los equipos en nuestra red nos bastábamos para poder realizar todas las tareas. El último caso, el del VNC Server remoto, lo que requeriría de última es que si este equipo que va a correr el VNC Viewer en modo listen no tiene una IP pública, este dispositivo debería también configurarse el router para que deje pasar el puerto 5500 hasta la dirección IP interna. En cambio, si utilizamos el servicio de TeamViewer, las conexiones siempre salen desde ambos extremos y se
concentran en el servidor remoto. Así es que no hay que realizar ninguna configuración adicional ni en el servidor ni en el que va a actuar de cliente. Además que tenemos clientes que funcionan en dispositivos GNU Linux, en dispositivos Android, en dispositivos Microsoft. Vamos a ver entonces ejemplos de cómo utilizar TeamViewer. Vamos a iniciar el servidor. Yo lo tengo 129 en el usuario Ubuntu. No inicié el servidor. Un segundito. Bien, no es que requiera de un Ubuntu Server esto justamente para funcionar, sino que yo ya había descargado los instaladores y los había dejado dentro de una carpeta llamada instalar. En el caso de TeamViewer, si va a funcionar bajo GNU Linux, descargamos el paquete .dev, si es para Debian, .rpm si es para CentOS o Fedora, y en el caso de ser para Windows, descargamos la versión ejecutable. Yo voy a tomar la versión para Debian, que es la base de el sistema Wire. Una vez descargado, los paquetes .dev se instalan con un gestor de paquetes. En este caso, no importa si lo vamos a utilizar a este sistema como cliente o como servidor, instalamos el mismo paquete. Muy bien, al finalizar la instalación del paquete, encontramos en el caso de Wayra, dentro de la categoría Internet, el acceso al ejecutable TeamViewer. Este programa ejecutable, cuando lanza, lo que va a hacer es verificar que tiene acceso a Internet, porque necesita conectarse con aquel servidor remoto. Vamos a seguir básicamente las instrucciones, pero noten que al verificar que tiene conexión, nos muestra una luz en verde que dice que estamos listos para conectar. En cualquiera de los dos sentidos, si nosotros vamos a ser servidores, debemos dar a quien se va a conectar con nosotros un ID que consiste en estos tres números y una contraseña que es lo que va a permitir que quien se está conectando eh, pueda ingresar. Si no tiene la contraseña, no va a poder ingresar. Si vamos a ser los clientes, nosotros recibiremos por algún otro mecanismo cuál es el ID del equipo al que nos queremos conectar y lo pondremos aquí. Yo voy a instalar el cliente en un equipo Windows para que veamos la interacción entre ambos sistemas operativos. Bien, lo puedo descargar desde la página de TeamViewer, pero en este caso yo ya lo había descargado y lo tengo en el servidor. Recuerden que en el servidor tengo el protocolo de SSH instalado, por lo que puedo conectarme mediante SFTP. Me va a pedir usuario, contraseña, y tengo TeamViewer listo para
instalar. Nos pregunta si lo vamos a instalar o solamente lo vamos a iniciar. Esto es una opción que podemos ejecutar desde Windows si el cliente solamente va a ejecutar este sistema una vez, como es el caso de requerir ayuda por única vez. No, por ahí no necesitamos instalar el sistema y dejarlo permanentemente. En este caso vamos a instalar y tenemos que declarar que lo vamos a utilizar en forma no comercial. Eh, como les dije antes, es un sistema comercial que tiene la posibilidad de que quienes no lo utilizan en forma comercial lo utilicen con algunas restricciones. Pero para la gran mayoría de los ejercicios de resolución de problemas, la forma no comercial suele ser aceptable. Una vez que inicia, verifica que va a tener acceso mediante internet hasta el servidor de TeamViewer. Vamos a darle un momento y ya estamos listos. Cuando estamos listos, obtenemos un ID. Fíjense que en mi Guaira también tenía el otro cliente. Vamos a hacer, por ejemplo, la conexión donde Guaira sea el cliente y Windows sea el servidor. Así es que en el Guaira, como va a ser el cliente, tengo que poner la dirección, el ID de quien hace de servidor. 225.772.119. Cuando me pida contraseña voy a poner 1866. Contraseña 1866. Y eso es todo. En este punto ya puedo administrar el equipo Microsoft desde mi Guaira sin haber tenido que configurar nada. Recuerden que este sistema lo recomendamos para este caso, cuando necesitamos hacer gestión remota y no tenemos posibilidad de tocar los dispositivos que hacen NAT. En este caso, el sistema TeamViewer es una solución que, si bien es comercial, nos provee de un servicio aceptable porque podemos hacer toda la gestión del equipo remoto. Incluso tenemos posibilidad de chatear con la persona que está en el otro lado. ¿Sí? Podemos utilizar transferencia de archivos, transfiere el sonido entre ambos dispositivos. Tiene muchos adicionales, pero bueno, sigue siendo un servicio comercial. Uno no sabe cuándo pueden cambiar las reglas de uso, y si mi gestión dependía exclusivamente de este servicio y no sé cómo manejar, por ejemplo, con BNC, corro el riesgo de quedar incomunicado. También tengo posibilidad de transferir archivos. Puedo transferir archivos entre
los dispositivos, supongamos, para poner un archivo que va a ser instalado allá. Eso fue al escritorio y por aquí debe haber quedado. Aquí está el archivo ODT que transferí recién. Como verán, fue bastante rápido la instalación. Simplemente instalamos en cualquiera de los extremos a comunicar y mediante algún mecanismo de mensaje de texto o correo electrónico se indica cuál es el ID y contraseña del dispositivo a administrar y se puede ingresar en cualquier momento siempre y cuando esté corriendo esta aplicación y esté tildado en listo para conectar. Bien, esto es todo sobre TeamViewer y con esto cerramos la etapa de compartir recursos, porque con todos estos mecanismos podemos decir que hemos tenido posibilidad de compartir recursos que están en una PC con más capacidad a otros equipos que tienen menos capacidad. Bien, gracias. Antes de terminar con TeamViewer me quedaba el caso en el que queremos administrar un equipo remoto desde Android. Para Android solamente tenemos posibilidad de correr el visor, por lo tanto el servidor va a estar en este ejemplo en el Guaira. Ya está esperando el Guaira para que se conecte el cliente. Tenemos la luz verde, tenemos nuestro ID y tenemos nuestra contraseña. Vamos a ir siguiendo los pasos de cómo se debe utilizar desde Android. Tan sencillo como poner el ID 225 729 368 8309 y ya está. Por supuesto que los dispositivos táctiles necesitan de algunos ajustes para poder simular lo que es un teclado y un mouse. Si prestan atención a las indicaciones van a ver cómo deberían arreglárselas para simular un clic o cómo hacer un botón derecho o cómo arrastrar y soltar, etcétera. En este caso está fallando por... A ver. Está fallando porque el sistema lo estamos corriendo desde un Android virtualizado, pero si hacen la prueba desde dispositivos físicos reales, a partir del punto en que pasamos las formas de utilizarlo con los distintos gestos, ya les aparece la ventana y pueden manipularlo.